Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde sea que nos estén escuchando. Bienvenidos al podcast de Bad Habit, el capítulo número 21. La segunda temporada ya tiene mayoría de edad, si es que eso significa algo. No sé, siempre me gusta conversar las introducciones con algo random, pero bueno, hoy ¿No es un sería el capítulo capítulo 18 la mayoría de edad? ¿O estás haciendo de mayoría de edad a lo gringo? a la gringa, porque si queremos llevar este capítulo a emborracharse, no pondríamos en Estados Unidos. Sí, la Así edad de que, tomar en Estados Unidos. En todo caso, estamos celebrando hoy para el podcast. es literal, ajá. Sí, pero bueno, así como está Richie conmigo, estamos solo los dos porque nuestro estimado José está saliendo de la explotación laboral y dijo que no iba a poder alcanzar a venir hoy. Pero yo creo que se fue al partido de la liga. ¿Tú qué crees, Ricky? Yo creo que sí se fue al partido de la liga. Nos dejó Eso es, tirada. es sospechoso, no te voy a negar que es muy sospechoso cómo se terminó excusando nuestro tercer participante del podcast, eh, diciendo, amigos, ustedes saben cómo es el capitalismo, nos explotan día tras día. No se respetan nuestros horarios de trabajo, la vida personal y la explotación laboral, no hay límites, así que lo siento. Y si es que ven fotos de mí con la camiseta de la liga o algo, es pura coincidencia, no tiene nada que ver con lo que esté pasando hoy. Literal. No le pregunten nada a mi abuelito de dónde estoy. Así que sí, sospechoso, bastante sospechoso. Literal, como el doctor Chango que se fue por las bielas y a la final después dijo, no, no, no me fui a las bielas, pero todos sabemos que sí te fue a las bielas. Pero bueno, no importa, así es la vida, supongo. Em, Así somos en pero, el podcast. Tú ya sabes que nos gusta solo culparle al capitalismo de todo como una excusa estás, para no estás, afrontar nuestras responsabilidades. hablando de esto, justo el capitalismo el otro día, no me acuerdo quién me preguntó, hablábamos del podcast y me preguntó que si yo era comunista y me tocó usar la frase de Juan Gabriel de lo que se ve no se pregunta. Y eso, básicamente. Así que quería contar esa anécdota que literalmente lo que no se ve, lo que no se ve no se pregunta. Así que ustedes sabrán, si ustedes quieren pensar que yo soy comunista, dale nomás. Em, Es una eh, buena respuesta, la verdad. Creo que la agregaré a mi lista de respuestas preparadas así en adelante para ese tipo de preguntas. Literal, literal. Pero bueno, mi querido Richie, ayer se cumplió exactamente un año desde que Guillermo Lasso ganó las elecciones de presidente de Ecuador 2021. Y fue pura coincidencia que justo el fin de semana el ex vicepresidente condenado por corrupción de Rafael Correa, Jorge Glass, salió libre. Y todos empezaron a saltar con Pasto, el Correa Lazo salió a pastar con el correísmo. Y yo estaba indignado porque esto es culpa de los Lazos y de Lazo que ya no puedo utilizar mis zapatos rojos, Richie. Esa me indigna más que Glass haya salido. Como que lo esperaba de Glass, pero no poder usar zapatos rojos es súper triste. Pero bueno, no sé, Richie. Yo creo que sí mencionamos cuando hicimos el live hace un año, ¿te acuerdas? Que fue que Kevin el que dijo que esto iba a pasar. Así que para ti supongo que no es una sorpresa que esto haya sucedido. No sé, verás, la verdad es que sí me sorprendió Chance. O sea, no debería, en este punto nada debería sorprendernos ya a nosotros. O sea, por favor, ¿cómo podemos ser tan ingenuos, ¿no? Para creer que este tipo de cosas como la justicia eh, a través de, digamos, del sistema penal en el Ecuador existe, que como hemos visto, estamos muy lejos de justicia en el sistema penal del Ecuador. Hay gente que muere en las cárceles de manera totalmente absurda, o sea, la violencia, el nivel de violencia es absurdo, ¿no? En las cárceles. Y también tenemos gente como Glass que salen prácticamente después de haber, o sea, es tan claro el nivel de culpabilidad que tienen y aún así eh, logra Glass salir.
¿cuánto tiempo estuvo ahí? O sea, la verdad es que ni siquiera conozco cuánto tiempo fue de Desde que su Lenin ganó, juicio 17, oficial. no, 5 años más o menos. Ya, ¿y cuántos años se suponía que tenía que estar el man? Me vas a perdonar, pero no estoy enterado. Voy a googlearlo mientras tú me vas explicando para Dale, estar en dale. contexto. Sí, vamos a ver los números exactos, pero prácticamente lo que estoy diciendo es, tenemos una situación donde claramente Glass está saliendo y probablemente pagando una fracción de lo que se supone que debía pagar, ¿no? De lo que hubiera sido justo, entre comillas, pero eh, así es la justicia en el país, ya sabemos que es así, o sea, se sirve de manera violenta cuando se trata de, en realidad, las personas comunes, ¿no? Las personas que no tienen esas conexiones políticas y también que no tienen las conexiones digamos, en el caso de las mafias que existen en las cárceles y todo, ¿no? También. O sea, no se puede negar que existe como que otro nivel de esto que es el nivel ilícito y obviamente se debe reconocer eso también. Entonces, de lado y lado, y estas dos cosas se mezclan, ¿no? Porque sabemos que la policía, hay miembros de la policía, de las cárceles, que han estado colaborando con estas personas, o sea, no es que simplemente es todo eh, por encima de la justicia, ¿no? Es algo que va y viene, pero, y ese es el caso con Glass también. Así que sí, sí, es triste, es algo que tal vez no era que no me esperaba, pero a veces te olvidas de lo mal que maneja el país de este tipo de cosas. Sí, así es, pero para dar ese contexto, 8 años de sentencia la habían hecho por cohecho, por ser coautor del delito de cohecho pasivo agravado. Fue acusado junto a Rafael Correa y bla, 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 bla. Y recordemos justo recuerdo que justo cuando Lazo ganó, me acuerdo que había puesto, me acuerdo por los recuerdos de Facebook, honestamente, porque estaba viendo que había puesto que no le habían cambiado a Rafael Correa como cuando todo ese mito urbano de que a Paul le cambiaron porque murió del virus. Y porque Correa sí salió a felicitar, todo bien, como que cuando yo pensé que iba a gritar fraude y todo eso. Y después dijo, ojalá no nos persigan. Y eso como que a mí ya me dio una idea de que todo esto iba a pasar, de que el Hada al final en algún punto iba a salir libre, porque ya salieron esas palabras de Correa, pero hay algo muy importante que tú dices, bueno, dos cosas, es que en realidad lo de Glass es solo un piñito más y deberíamos efectivamente concentrarnos más en algo sobre la situación de las carcelarias, que vemos más de un año en una situación súper difícil en carcelarias, ¿no? Que siguen habiendo matanzas, siguen habiendo situaciones difíciles. Incluso ya me acuerdo que vi una entrevista de un guía carcelario de esa cárcel donde suceden la mayoría de eventos en el que explicaba que hay una corrupción súper grande de funcionarios con las bandas delictivas que están ahí. Entonces es una problemática que parece más de una maniobra política que tendría que suceder, ¿no? Porque muchos de ahora dicen que tal vez ahora Lazo va a tener cierta gobernabilidad, porque tal vez cambia que Glass pueda salir vivo para darle los votos para poder pasar leyes. ¿Tú crees que podría ser algo o sea, que lógica, si tú fueras Guillermo Lazo diría, te doy a Glass, pero me das gobernabilidad? ¿Tú crees que es un buen trato? O sea, este trato con el diablo, ¿tú lo harías? Me estás poniendo en posiciones difíciles, Emilio. Cuando formulas tu pregunta de la forma si tú fueras Guillermo Lazo, ya empieza mal. Porque imagínate, tú estás así, te vas a dormir hoy noche, ¿no? Te despiertas mañana en la mañana, vas al baño, así te empiezas a lavar la cara y te ves y eres Guillermo Lazo, así, y te da un infarto prácticamente ese rato, así te cagas, te caes, todo lo que puedas imaginarte al mismo tiempo. Te das cuenta de repente que tú eres Guillermo Lazo, ¿no? Que te convertiste en lo que juraste destruir por poco. Así que, ¿qué haría si fuera Guillermo Lazo? No sé, weón. Mátate, bro. Cacho, cacho. Eh, no, no. O sea, desde un punto de vista político, así, ¿no? Entiendo por qué esa narrativa. Espera, dame un segundo. Es un gatito No ves que malcriado. quiere escapar, quiere ir Quiere a comer las buscar, plantas, weón. quiere buscar gatitas. No, no. Mírale, mírale. Perdón. Regresando al tema. Guillermo Lazo,
yo creo que sí tiene buena motivación, obviamente, para estar eh, creando lazos con el correísmo, con los que creeríamos, ¿no? Entre comillas, que son sus enemigos, pero en realidad yo creo que el Ecuador ahorita, los partidos políticos están en un momento donde la, eh, la negociación es todo. Y yo creo que están negociando los unos con los otros. No, no creo que hay nadie que está fuera de los límites realmente de negociación en general. Así que yo diría que específicamente en el caso de Lazo, sí hay buena razón para creer que eso es una posibilidad real. Y supongo que veremos, o sea, en el dado tiempo, cuando ya se aclare, no, al pasar de los años, yo creo más que nada que vamos a ver realmente quién es quién y cómo se fueron dando estas cosas. ¿Tú qué piensas? Nube, yo opino que Nube es la tercera protagonista en este episodio. Y el tercer protagonista. Loco, Estoy. es que el problema es que el man duerme todo el día y ahorita se despierta y está listo con todas las energías del mundo. Así que es un problema. Este horario Es típico de gato, la verdad, se por lo que he complica. escuchado, son bien nocturnos, la verdad, así que Sí, weón. Sí, es bastante verdad. normal. Ajá, Es bueno, normal, ajá, pero se complica. ajá. Yo opino que era algo que se iba a pasar, especialmente porque, o sea, tal vez si es que hubiera tenido más gobernabilidad desde antes, es decir, si es que hubiera podido tener los votos para pasar sus leyes, tal vez esto no hubiera sucedido. Pero en vista que le han puesto todo tan difícil en que no le pasan las leyes, tienes que pactar, o sea, es algo en la política, no es pactar, o sea, es algo lógico. Estoy seguro que los que aprenden ciencias políticas, es decir, politólogos, si nos están escuchando, nos pueden sacar de esta duda de ley. Hay una clase que le llaman Pasto 101 y te enseñan a pastar porque estoy seguro que en Estados Unidos también pasa, ¿no? A veces algunos republicanos logran que algunos demócratas apoyen sus iniciativas de leyes y también es al revés, ¿no? Cuando hay por ejemplo, cuando había todo eso del impeachment de Trump, solo se pudo pasar por el Congreso con la ayuda de algunos republicanos. O sea, es algo súper esencial de la política. El problema aquí es que sigue muy viva toda la discusión del correísmo y el anticorreísmo, ¿no? No podemos dejar de olvidar a Correa. Es como esa que se nos escapó. O sea, no a todos, pero a muchos que viven potencialmente que son anticorreístas, no le escapan, ¿no? No le dejan escapar. Y eso se nota muchísimo en los comentarios de ley, de noticias y todo eso. En los que le dicen, señor presidente, no es mentiroso, señor presidente Lazo, igual que todos los otros. Y es que sí, o sea, unos políticos, todos los políticos hacen su trabajo podemos estar en desacuerdo o no, pero, o sea, si es que esto ayuda a que el Ecuador pueda tener un cambio de leyes que beneficien, que no va a suceder. O sea, spoiler alert, no va a suceder. Todo lo que proponga Lazo en realidad es solo un golpe más o sea, a lo que sea. Porque las políticas de Lazo siempre hemos dicho que están a veces muy mal dirigidas o muy mal pensadas porque el neoliberalismo, ya hemos hablado mucho de esto. Si quieren volver a repetirse, repítanse otros capítulos en el que hemos hablado de Lazo. Pero, pero ese es el problema, ¿no? O sea, todos tenemos que empezar a dejar todo eso que es muy elemental de la política del 2016, ¿no? De luchar en blancos y negros y no ver los grises. Los grises, o sea, es los grises cuando tenemos que ver que en la política esto ha sido siempre. Y también yo creo que muchas personas de nuestra edad se sienten enojadas porque no han visto esto, porque hubo un partido que prácticamente dominó la política ecuatoriana por casi 10 años, pero eso en los 90, en los 80, en los 70 era muy común. O sea, nuestros padres tal vez no se acuerdan, pero o tal vez ahorita se están acordando que la ley de la política ecuatoriana siempre ha sido así, solo que nunca vio un actor político en los últimos 20 años como Rafael Correa, diría yo, ¿no? Entonces, yo creo que en realidad el hecho de que Rafael Correa fuera una figura que no le tocó mucho negociar, ¿no? Porque tenía la asamblea, porque tenía el poder ejecutivo, porque tenía el apoyo popular, entonces no tenía que pastar, pero ahora el escenario es muy diferente. Y yo creo que las personas han olvidado eso, ¿no? Yo creo que a la final es como funciona la política. Y lo que sí no estoy de acuerdo es que, por ejemplo, que los israelíes no ganen una demanda de Estado después de todo lo que hicieron, pero eso es totalmente otra historia, ¿no?
los israelíes no tienen una relevancia política, entonces se les quitó, se les expropió todo eso, que se les expropió Correa por una razón justa, que esto, que era, no me acuerdo exactamente por qué era, creo que era invasión de impuestos, no estoy muy seguro, pero se les expropió y se les quitó y a la final sí se utilizó para hacer medios de comunicación alineados al gobierno, pero se dio trabajo, por ejemplo, en medios de comunicación, por decir un ejemplo, ¿no? Eh, entonces sí, es una situación que es esperable, que tal vez nos sorprende, o sea, que te sorprende porque no hemos visto este Ecuador en los últimos 10 15 años, porque pues exactamente por cómo funcionó el gobierno de Rafael Correa, ¿no? Entonces, sí, es una situación complicada, pero ¿cuál era la otra opción? ¿La muerte cruzada? No iban a ganar la muerte cruzada. Tal vez podías los 60 días que dura la muerte cruzada poner tus leyes, de decreto, bla, 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 pero al final perdías las elecciones y el que venía te iba a quitar todo ese decreto exquisito, entonces tampoco era una opción. O sea, yo creo que Guillermo Lazo al final tomó la opción que tenía que tomar, la opción lógica, la opción que no le iba a gustar a muchos y ya veremos cómo le va, pero que esto ya sea como que un paso para que no sea solo el plan de vacunas, el plan de vacunas, el plan de vacunas, el último, el único gran logro de Guillermo Lasso, ¿no? Y yo creo que en realidad Guillermo Lasso va a pasar a la historia por ser el que nos vacunó. Yo no creo que va a pasar. O sea, no soy tan optimista con el Lasso Challenge, honestamente. No creo que le vayan a hacer golpe de estado, pero no creo que va a ganar, por ejemplo, una reelección, digamos. O sea, es como es el Biden de Ecuador, la verdad. Biden de Ecuador. Palabras fuertes, Emiliano. Es uno de los insultos más densos que le hemos lanzado a Lazo en el podcast hasta ahora. Pero sí, creo Lo que que sí le tengo. voy a dar a Lazo es que es un poquito más despierto que Biden, ¿no? O sea, el otro día veía un video de Biden que estaban en un baile o algo así y todos se empiezan a bailar y el pobre perdido, o sea, no encontraba pareja ni... Dice que Dios mío, Sí, pobrecita. sí, más perdido que gaviota en Quito, loco. Y estoy de acuerdo contigo de que Lazo, a pesar de todo lo que le hemos criticado en este punto, no es que ha hecho cosas significativamente mejores o que creo que vaya a hacer algo significativamente mejor con estos pactos que está formando con Alianza País. Más bien creo que es muy preocupante lo que se está desarrollando en la política ecuatoriana, pero eh, es improbable en este punto. Yo creo que al man, como tú dices, le voten antes de que acabe su término. Y no sé, verás, yo me imagino que Lazo se ha de volver a lanzar a menos de que algo drástico suceda de aquí hasta las elecciones. Y su reelección, más que nada, en mi opinión, es cuestión de con quién va a estar compitiendo. Toca ver cuáles son las personas que se lanzan a la presidencia de nuevo y eso va a ser a la final, a mi parecer, lo que eh, realmente decide si es que Lazo va a tener otro término o no. Lo peor es que casi todos, digamos, opositores políticos del año pasado que decíamos en 2024, en las primeras elecciones, a 2025, perdón, diríamos, este va a poder ser como que el oponente como Javier Herbas, aunque ya con su reputación muy enlodada por el mismo Guillermo Lasso al decirle tú evades impuestos, o Jaco Pérez al perder las elecciones básicamente se sepultó a sí mismo por todas las declaraciones que hizo. Estaba Freire, que a la final terminó siendo un aliado de Vox que también creo que todos los, digamos, opositores que iban a opositar a Lazo a Correa para las próximas elecciones básicamente han quedado sepultados. O sea, no creo que, creo que se enterraron a sí mismas. Y justamente hablando de elecciones, ahorita me acordé que José, nuestro amigo José Colorado nos dijo que Luis Eduardo Vivanco va a optar para la alcaldía del próximo año, para la alcaldía de Quito. Si no saben quién es Luis Eduardo Vivanco, es el director de La Posta, y esta es mi peor pesadilla. ¿Por qué? ¿Por qué me hacen esto? ¿Por qué Ricky? ¿Por qué? Es como que si Joe Rogan se candidatara a gobernador de la Florida. No sé en qué estado vive Joe Rogan, la verdad. Yo tampoco, pero Florida tendría sentido. Se me ocurrió el único estado más republicano de los Estados Unidos. Pero bueno, o sea, tal vez podría optar para una... Como tú dices, no sabemos del mapa electoral, ¿no? Porque el mapa electoral sigue siendo raro. A menos que Correa
de la nada, aparte de todo este pasto de Gladys, perdonarle a Correa, indultarle a Correa todos sus crímenes, y va, le golea en 2025, y ahí sí digamos que fue el peor error que Guillermo Lasso hizo en su presidente. O sea, creo que en realidad estamos llegando a un punto de inflexión en la presidencia de Lasso. Capaz en todo este paquete dice, indultamos al presidente Correa o lo dejamos de perseguir o bla, bla, bla. Y la final vuelve en 2025, le gana por goleada, y básicamente lo que Lula está logrando en Brasil, ¿no? Básicamente lo que No Lula está logrando. sé. No, yo no creo. Yo sí no soy de los que tiene ese miedo o esperanza que sé que de lado y lado existen. La verdad es que a mí me parece muy, muy poco probable. O sea, el caso de Lula es tan diferente por tantas razones que yo más bien creo que tiene mucho sentido lo que está pasando en Brasil con Lula y gran parte de eso se debe a Bolsonaro más que nada, honestamente. Eh, Claro, sin Lula, Obviamente el caso de Lula como que por separado, sin contar a Bolsonaro, tiene sentido, yo que sé, que esté saliendo libre en este punto, que se vuelva a lanzar todo, pero el hecho de que sea un candidato tan fuerte, yo sí creo que se debe en gran parte a cómo resultó la presidencia de Bolsonaro. claro, sí, y tiene bastante convocatoria, ¿no? Yo no sé cuántas personas que convocaron para ir a recibir a Jorge Glass en Cabarne, no sé qué tanto fue, qué tan fuerte fue, no, realmente no vi las fotos. Pero si tu convocatoria estuviera fuerte, es el debate que tenemos siempre, ¿no? ¿El correísmo sigue vivo o no sigue vivo? Realmente no lo sabemos porque no tenemos elecciones tan seguidas. Y esto supongo que lo sabremos en 2025 si es que Correa se lanza o Glass se lanza o alguno de los Alvarado se lanza, que la verdad en este país de Macondo todo es posible, todo es Emilio posible. va a ser, a este paso va a ser Fío Alvarado 2025. Ta, ta. No, le mandamos un saludo a nuestra compañera Fia Alvarado. No queremos más peleas que la última vez que dije algo de lo de Alvarado, casi me destierra de Facebook por la campaña de inicio de Ecuador. Así que si estoy escuchando, Fío, nos caes bien. No nos mandes de ningún sicario, no, mentira, mentira. Espero que no escuches. Es jugada, en serio, Por eso te van a dar tabla, weón. literal, literal. Tengo tantas mala suerte que es probable. La verdad que es probable. Pero bueno, sí, es un panorama difícil. Yo creo que Ricky, que mejor hagamos campaña por recuperar la Gran Colombia. La Gran Colombia sería hasta campeona del mundo en fútbol. Viviríamos Sí, o con eso. sea, bueno, en este punto parecería que el Ecuador es el que está sacando la cara en cuestión de fútbol por toda Gran Colombia, loco. Bueno, Sorprendentemente. el Perú también, el Perú también. Aunque teóricamente el Perú no fue parte de la Gran Colombia, así que es verdad, es verdad. Sí, exacto. Así que es interesante. Ajá, sí, sí, es verdad, es verdad. No nos Sí. esperábamos este resultado. No esperaba ese resultado. No, claro que no. Pero bueno, es curioso que aparte es un momento, aparte que justo le agarra todo esto cuando la gasolina está subiendo, o sea, es realmente un mal momento para la presidencia de Guillermo Lasso, que además justo hoy dijo yo no soy igual que Correa porque Correa metía la mano en la justicia y yo no intervengo en la justicia y fue como que yo sé que a los políticos les cuesta ser honestos y obviamente admitir que interviniste en la justicia es una mala jugada de relaciones públicas, pero no sé, podrían al menos decir sin comentarios y ahí no se nada más, pero esos políticos son medio raros o sus, sus asesores de relaciones públicas son malos. Pero bueno, Yo creo que bastantes de esas cosas sí se inventan. O sea, claro, los asesores de relaciones públicas se mandan unas buenas de vez en cuando, pero todos sabemos que los políticos ecuatorianos nos han dado unas gemas que no tienen nada que ver con sus asesores públicos. Es pura improvisación. Los sí, manes sí, son profesionales en eso, improvisar. ajá, sí, sí, es verdad, es verdad. Sí, creo que como dije con lo del TikTok fue lo primero que dije, puede funcionar. Y digamos que le funcionó, digamos que ayudó a que algunos de 16 años voten por él, pero a la final, no sé, veamos qué pasa, veamos qué sucede.
Porque por Costa Rica también vi que desde el año 1981 el mundo tiene la inflación más alta desde el 81. Está en 9% me parece. Una inflación súper alta. ¿Es hora Sí, de rascarnos o qué sí, crees? yo creo que sí es hora de rascarnos. O sea, verás, este tema de la inflación está complicado, en mi opinión. Eh, Como tú dices, inflación extremadamente alta. La última vez que eso sucedió terminó con todas las crisis financieras de los 80, los 90, los países latinoamericanos que o sea, tenían una deuda súper grande con Estados Unidos, habían pedido mucho dinero para financiar proyectos de desarrollo y a veces simplemente para financiar corrupción política también, pero eh, el alza de las tasas de interés es de una respuesta, ¿no? A la inflación que estaba medio incontrolable, al menos en Estados Unidos. Y la verdad es que en este momento la inflación inicialmente parecía una respuesta a lo que había sido el COVID, ¿no? Y que la gente no había estado consumiendo, no había estado saliendo a comer, no habían estado saliendo a tomar. O sea, había varias razones para creer que el consumo estaba más bajo durante el COVID, ¿no? Buenas razones, pero yo creo que esto va un poco más allá de eso, simplemente por el hecho de que este tipo de inflación de consumo, yo creo que no la veríamos junto a lo que parece que ha sido una gran, más bien, pérdida de poder de consumo también de las personas durante el COVID. O sea, todos sabemos que ha sido un tiempo muy duro para varias industrias, ha habido mucha gente que perdió su empleo, y la respuesta de algunos países ha sido paquetes financieros, ¿no? De ayuda financiera de diferentes tipos, pero no han sido sustanciales al punto de que resultarían en este tipo de inflación. Y todo eso a decir que este tipo de inflación parece ser algo mucho más estructural. O sea, tiene un elemento de un cambio significativo en la redistribución económica a nivel global, yo creo. O sea, esto tiene que ver eh, en parte con prácticamente cómo Estados Unidos ha servido como eje de consumo a nivel global, como eje de centro de finanzas en términos del dólar, todo, pero hemos visto que varias de esas cosas han tenido que cambiar, ¿no? Y ha tenido que cambiar debido a la guerra con Ucrania, debido a cómo China se vio afectada por el COVID, todo así. Entonces, es difícil ponerle como que una razón específica a la inflación, pero yo no creo que es algo circunstancial como decir simplemente, ah, sí, era porque la gente no estaba consumiendo y ahora estamos consumiendo, entonces estamos regresando a los niveles normales de consumo, ¿no? Yo creo que va más allá de eso y las razones, como he dicho, tienen que ver bastantes con estas causas más estructurales que a veces están escondidas, y la última vez que vimos eso fue, digamos, en el 2008 con la crisis del mercado inmobiliario aquí en Estados Unidos. Y eso también fue más o menos como que una gota que derramó el vaso, pero al final del día sí era algo más central. Yo creo que esto es probablemente más parecido a eso y quién sabe si veremos pronto ya sea un colapso de algún tipo como fue en el 2008, que le frene a la inflación prácticamente y eso podría suceder, ¿no? Si es que siguen aumentando las tasas de interés como ya han aumentado un poco. Eh, y de ahí, encima de eso, podríamos ver también simplemente una depresión a raíz de que la inflación sí, en efecto, le termina quitando a la gente su habilidad de consumir. Entonces, no sé, no sé, creo que es difícil decir de por cierto, esta es la razón y esto es lo que va a suceder, pero sí se ve denso, más que nada porque el COVID tampoco creo que está eh, en su fin. O sea, hemos visto ya reportes de varios países donde está resurgiendo el COVID, países asiáticos, en especial China, vimos unos videos muy fuertes, y igualmente en algunos países europeos.
Así que yo creo que si regresa el COVID y todo y estamos con este tipo de inflación, sí, sí hay chance de que la economía entre en una recesión. Y además, obviamente, la guerra con Ucrania. O sea, la guerra en Ucrania toca ver cómo sigue desarrollándose eso. Sí, justo iba a hacer también el tema de que iban a hablar de que en Shanghái están en la cuarentena más estricta desde el 2020, es decir, que llevan 22 días, perdón, no años, 22 días. Bueno, si le cuentas a que China es un gobierno muy autoritario, diríamos que sí llevan 22 años de cuarentena, más de 22 años, pero no, 22 días de cuarentena estricta. Que incluso, no sé si es que esto es real, ojo, así que un disclaimer, no me culpen a mí si es que a la final fue fake, pero incluso si es que una persona haya estado en contacto con COVID o positivo de COVID y tiene una mascota, ya no estaban matando a las mascotas incluso. Entonces sí, es una situación súper fuerte. Incluso hubo saqueos al más puro estilo de los días cuando el Barcelona pierde en Guayaquil. También está pasando en el país asiático. Crisis para poder obtener agua, para poder obtener comida. Y bueno, no sé si es que algo está escondiendo el gobierno chino, igual que pasó en 2020. Esto no es de haters, sino que es realmente lo que pasó. O sea, nos metimos en todo este lío del COVID porque el gobierno chino empezó a esconder cifras, empezó a esconder la magnitud de todo lo que estaba pasando en Wuhan y después pasó lo que pasó. O sea, el resto de historia. Así que hay que estar pendiente de cómo vaya sucediendo eso y qué está pasando en Shanghái porque incluso nuestro querido amigo José dijo que tal vez era político, pero de ahí nuestro amigo Richie también dijo que en realidad muchas restricciones en algunos estados de Estados Unidos están volviendo a levantarse, o sea, volviendo a poner más restricciones, como el mandato de mascarillas, cuando por ejemplo en Ecuador se está pensando sacarla, pero debido a que las nuevas informaciones todavía no se sabe qué vaya a suceder. Pero bueno. Lo que sí te iba a preguntar, Richie, es que igual dijiste, mencionaste sobre el colapso del mercado inmobiliario, que fue una de las, o sea, la causa final por la que sucedió la crisis del 2008. ¿A qué burbuja crees que te va a reventar? Te voy a dar tres opciones. ¿La burbuja de la cripto, la burbuja del fútbol o la burbuja de... Ey, chuta, tenía tres ideas, pero le voy a dejar entre la burbuja de cripto y la burbuja del fútbol. ¿Cuál crees que va a ser la causa final de, de la Gran Depresión de 2022? Mm, mm, mm. Ah, burbuja de la cripto, me había olvidado de esa. Verás, la cripto definitivamente creo que en algún punto, pero verás, con la cripto lo interesante es que es algo tan extenso, ¿no? Y esto es más o menos supongo lo que la gente que propone la cripto te dice, es descentralizado, ¿no? Nadie lo controla, bla, bla, bla. Y en el sentido del mercado creo que sí refleja eso un poco, porque hay tantos tipos de inversiones que puedes hacer en cripto, ¿no? O sea, desde NFTs hasta diferentes tipos de monedas, hasta eh, lo que supongo que serían como emprendimientos basados en el concepto de la tecnología que usa cripto para descentralizar, que es el Ledger y todo eso. Entonces, es Todos una los variedad de... youtubers que se meten cuando quieres ver Cuevana. Siempre Sí, cuando exacto. quieras ver Cuevana sale el video de publicidad de un cripto. Yo como que no me importa la cripto, puedes ponerme otra publicidad. Podemos volver a la publicidad de porno, pero no me ponga publicidad de cripto. Te acepto la publicidad de porno, pero no me pongas publicidad de cripto cuando quiera ver Cuevana. Sí, por favor, distingan con clase a su audiencia. Pero sí, o sea, es eso, ¿no? Lo que tú acabas de decir, que hay tantos tipos de promociones que te venden, tantos tipos de ofertas de inversión, etcétera, etcétera, que la cripto es casi como un montón de burbujas que están explotando a todo momento. O sea, no faltan historias de gente que fue estafada de A o B forma en la cripto. Entonces yo creo que ahí, o en el mundo de las criptomonedas y etcétera, etcétera. Entonces yo creo que ahí lo que está pasando es más como que a todo momento hay burbujas que se crean, explotan, un poco de gente que se vuelve millonaria a base de eso, se vuelven ricos y de ahí bastante gente que pierde una buena cantidad de plata. Así que una,
hablar de un colapso de la cripto como tal o de alguna burbuja que sea comparativa, digamos, yo que sé, la burbuja de que existía con el Internet en los años 90, todo eso, no creo que haya algo que sea comparativo, o más aún como lo que pasó en el 2008. Pero si es que esto sigue ganando tracción y parece que sí hay bastante gente que se está comiendo el cuento, que están considerando esto como una buena oportunidad para invertir, etcétera, etcétera, yo creo que sí hay chance de que en algún punto se dé, pero hoy por hoy hay algo que sería una burbuja significativa en la cripto, no creo, no creo que se esté moviendo ese tipo de dinero en algo específico. Ahora, todas las diferentes cosas de cripto sí creo que se mueve una cantidad bastante grande de dinero, pero no veo una burbuja así como tal. La burbuja del fútbol creo que ha estado explotando, no sé, tal vez lenta, pero seguramente ya por algunos años. Eh, y tú sabes que ahí la inflación ha sido medio una locura, ¿no? Creo que todos están de acuerdo que la inflación en el fútbol ha sido absurda, así que tal vez por ahí, quién sabe, le veo más probable al menos. ¿Y tienes otra idea porque podrían en realidad hacer el mercado inmobiliario de nuevo o crees que ya aprendieron la lección? Yo creo que no, y solo te diré por qué, porque rescataron a todos los que causaron todo esto, así que no sé. Pero un mercado más serio, ¿tú crees que podría pasar? No sé, lo que la verdad es que no creo que haya algo, como dije antes, no creo que haya una indicación súper clara de esta es la cosa, así que va a explotar, que va a cambiar. Ahora estoy seguro que hay bastante gente que tal vez esté investigando ciertos campos y digan eso y tal vez por ahí alguien sí esté lo correcto. Como estamos viendo la inflación, tal vez el precio del petróleo ha sido algo que ha estado creciendo a un paso bastante desmedido, preocupante y más que nada el problema es que el petróleo es un mercado súper complicado, o sea, es un mercado prácticamente de También la guerra de varios, Rusia tuvo algo que ver con eso, ¿no? O sea, sí, el hecho también. de que Rusia no pueda dar unas sanciones de que no exporte petróleo para Europa y Europa se está quedando sin petróleo, eso influye un montón también. Valía la pena mencionar esto. Sí, sí vale la pena mencionar. O sea, es un oligopolio y tienes la geopolítica como un factor clave en este mercado, ¿no? Entonces, es un bien que en todo el mundo es codiciado, es esencial para la funcionación de todo. O sea, todo tipo de cosas requieren del petróleo, ¿no? La gasolina, desde el transporte impactando todo tipo de industrias y el hecho de que esté subiendo de esta manera, Biden, por ejemplo, ya eh, hizo eh, como que puso más de los fondos de reserva de gasolina que tiene Estados Unidos o de petróleo, debería decir, les puso disponibles, ¿no? Les abrió como que digamos esos fondos que tienen de reserva de emergencia y dijo, en el futuro vamos a volver a llenar esos fondos, pero digamos que sigue creciendo la inflación, ¿no? Hace el petróleo por la guerra, por simplemente los problemas de transporte a nivel mundial, que en parte tiene que ver con el COVID, y tal vez por la inflación en general, ¿no? Y si es que no se puede llegar a un buen acuerdo entre los países exportadores de petróleo, entre los diferentes oligopolios, puede que se salga de control la situación. Y si es que llega a algún punto a colapsar ese tipo de mercado, yo creo que eso podría ser algo muy serio. Si es que, y es difícil de nuevo, porque hay tanto, la oferta y demanda ahí no es como que, es la demanda es inelástica, o sea, se necesita, ¿no? La gente no puede simplemente cambiar de una, pero la oferta ahí tiene como que el potencial de flexibilidad, porque se podría producir mucho más y se podría, digamos, bajar los precios en teoría significativamente si es que fuera libre mercado, entre comillas, pero debido a todas las estructuras políticas, y la guerra que se está dando, que también es una razón política, es bastante complicado controlar la oferta de petróleo. Así que tal vez no necesariamente una burbuja, pero simplemente como la falta de que explote esa burbuja, ¿no? Y que siga inflándose, eso sí podría causar unos problemas serios en la economía. Y justo se me hace acordar todo esto que Nicolás Maduro le ofreció las reservas de petróleo, o sea, venderle petróleo a Estados Unidos. Y dijo, Biden, yo te vendo el petróleo. Y yo en ese momento dije, por favor, Biden, hazlo. Quiero ver a todos los de derecho explotar por eso. Sería maravilloso. Entonces Ah, explotaría el cerebro, loco, sería hermoso.
Ajá. Sí, sí, hermoso, hermoso. Pero bueno, la verdad que sí. Yo sé que con el Chuy, y la Majo y el Kevin hablamos de que sí somos la generación más desgraciada. Y yo creo que sí, Richie. O sea, definitivamente si explota otra, ya sería el acabose. Y creo que sí, esta generación. El otro día veía, no me acuerdo un comentario de alguien que dijo que nuestros padres, teniendo muchas menos cosas que nosotros, de las mismas cosas que nosotros, ya tenían una casa y nosotros seguimos viviendo con nuestros padres. Bueno, tú no, obviamente, pero, o sea, la mayoría de nuestros amigos, conocidos, de personas que tienen nuestra propiedad, pues en el caso de ustedes, por ejemplo, no tienen una casa propia. Considerado a nuestros padres, ustedes sí tendrían una casa propia. Es Sí. el típico, ¿cómo se llama? Es el típico meme así de yo a los 25 años comprando una hamburguesa en el McDonald's. Nunca me voy a recuperar de esta compra financieramente y de ahí mis padres a sus 25 años comprando su primera casa y con dos hijos. Literal, sí, exactamente. Sí, sí, Exactamente. es algo serio y es full denso. Y Y el mundo, ese es el tipo de cosas que te digo a largo plazo no son sustentables, ¿no? Y no son sustentables porque eh, hablamos de la inflación de los 80 todo, y la inflación de los 80 estaba a la par, un crecimiento, al menos en Estados Unidos, de la clase media desmedido, ¿no? O sea, un crecimiento como no se había visto nunca antes en la historia, en esencia, que fue todo lo que pasó en la era después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, tú tienes una inflación, pero también tienes una clase media robusta y con bastante poder para consumir, ¿no? Entonces, una vez que pasa ese tiempo de inflación, que obviamente fue complicado para la economía, para el consumidor, etcétera, etcétera, llegas a tener eso como un respaldo, tal vez. Pero en nuestro caso, digamos, yo creo que, o sea, hay evidencia de que la clase media, estamos tomando por ahora, digamos, el caso de Estados Unidos específicamente porque cada país tiene una historia muy diferente, pero, digamos, en el caso de Estados Unidos, la clase media ha estado encogiéndose por mucho tiempo, ¿no? Y los salarios han estado sin subir el salario real por más de, creo que ya 40 años. Entonces, no tienes ese respaldo que teníamos antes. O sea, la situación, si es que llegamos a este tipo de niveles de inflación y todo, yo creo que la depresión que puede seguir va a ser algo mucho más comparable, tal vez, digamos, a la inflación de la depresión, la Gran Depresión, ¿no? Del principio del siglo. O sea, probablemente mucho más comparable a eso que a lo que sucedió fuertes después de la declaraciones, inflación. Y no fuertes digo que declaraciones. vaya a ser exactamente igual, porque obviamente ahora hemos experimentado con políticas keynesianas, o sea, el entendimiento de la economía es totalmente diferente, pero en cuestión del impacto económico le veo mucho más probable que sea algo parecido a eso, a que sea algo parecido a lo que se dio de nuevo, como decimos, en la inflación de los años 70, la respuesta de los 80, y de ahí en el 2008 eso sí fue algo fuerte y ya tuvo un impacto bastante significativo que no se había visto en un buen tiempo, por eso le llaman la gran recesión, ¿no? Claro, y justo iba a hacer un comentario y se me escapó, era un buen comentario, pero no, justo, o sea, pero también hay que tener como que situaciones, ¿no? Generó un impacto en Europa y en Estados Unidos, pero no tanto en Sudamérica, ¿no? Yo creo que ese impacto en 2008 en realidad ayudó mucho a los gobiernos socialistas, entre comillas, de Latinoamérica, ¿no? Porque justo iba a dar, ahorita me acordé, justo iba a dar ese ejemplo de que en los años 50 hasta los años 70 la clase media en Estados Unidos creció mucho, ¿no? Más o menos lo que sucedió durante el primer periodo con Correa, ¿no? La clase media, por los precios del petróleo que estaban súper altos, creció un montón, ¿no? Y después, obviamente, bajó el precio del petróleo, vino una fuerte crisis económica de la que todavía no salimos y la clase media volvió a bajar, ¿no? O sea, ahora la clase media en Ecuador tiene muchos problemas para volver a los niveles que tenía antes, o sea, la calidad de vida que tenía antes. Entonces, como que un poco comparable, si digamos, en Ecuador sí ha sucedido en una escala menor. No le afectó tanto la de 2008 porque a la final le terminó beneficiando desde mi punto de vista con lo poco que entiendo de la economía, pero después obviamente el petróleo bajó y otra vez vamos, el gran ciclo de la historia política del Ecuador, ¿no? Suben los precios del petróleo, al riqueza para los políticos, un poco para la clase media, para la clase alta, y después baja y así, ¿no? Yo creo que Ecuador debería dedicarse a hacer paneles solares.
Creo que sería Bueno mejor. fuera, weón. Bueno fuera. Este paso creo que vamos a terminar simplemente a lo mucho produciendo, yo que sé, materia prima para Tesla o algo así. Algo Sí. mucho más deprimente. Literal, literal, así. Y también tenemos que hablar de que hay una gran crisis de fertilizantes, ¿no? Justo hablaba de eso en el chat del grupo que decía, entonces, ¿por qué no usamos nuestra propia caca para fertilizar todo? Pero ahí me explicaron que no es posible, que la naturaleza no funciona de esta forma. Pero sí, también tenemos una gran crisis de fertilizantes. No sé, Richie, tú sabes más de este yo que yo supongo, no sé. Más bien, no está el experto de esto justo aquí, justo que no está aquí el experto de Yo eso. creo que debemos dedicarle tal vez a un segmento más extendido a ese tema en el próximo episodio con nuestro amigo José, que es el experto en el tema, y ahí lo tratamos bien porque, te seré honesto, desconozco, la verdad, no sé exactamente cuál es la crisis De verdad. de, ¿cómo se llaman los fertilizantes en este momento? Yo pienso Yo igual que tú, Emilio, solo caguémonos en el jardín y salvemos al mundo. Es verdad, yo solo voy a resumir que dijo que básicamente los suelos del planeta están en la mierda y eso va a causar una crisis que para el próximo año no va a haber para alimentar a todo el planeta. Específicamente dijo todo el Ecuador. A mí me pareció exagerado, pero bueno. eh, Últimamente anda acertando sus predicciones, la verdad, así que cuidado, cuidado. Qué ver. Mal momento para estar acertando las predicciones, loco. ¿Por qué no Exactamente. podía estar así cuando estábamos, bueno, aunque clasificamos al mundial, así que tal vez unas buenas predicciones por ahí y tal vez de eso es todo lo que logramos eh, aprovechar, ¿no? De las predicciones de José. ¿Quién sabe? Justo, justo Tal yo estaba vez pensando que con esta depresión llegar al mundial va a ser medio feo, o sea, como que estoy contento, pero no a la vez, como es que la típica. Ecuador llega al mundial, segunda gran depresión. exhausto, ajá. Más y que Ecuador quede eliminado de una fuera peor. Cierto, y también hablando de este tema, algo que me olvidé mencionar es que el Banco de Alemania, si no me equivoco, había ya predijo, ellos habían predecido que se iba a dar una recesión en Estados Unidos al final. Ellos dijeron creo que del próximo año, que me parece demasiado lejos. Yo creo que más bien se podría dar a finales de este año, pero se supone que sí se va a venir una. Decían que no iba a ser muy fuerte, pero quién sabe, veremos. Quién sabe, así es. Ahorita creo que mera conjetura lo que estamos dando, que podría pasar, podría no pasar. Es como que Ecuador puede, es como que este momento tipo efecto mariposa en que si Ecuador hace un pase, termina campeón del mundo, pues si no hace pase, no termina siendo campeón del mundo. Como que algo muy probable, o sea, que también depende mucho de qué haga Biden, ¿no? Y qué le dejen hacer, ¿no? Porque lamentablemente no, digamos que no tiene mejor gobernabilidad que la Asamblea Ecuatoriana, pero tampoco es que tiene tanta gobernabilidad, lamentablemente. Porque a la final los republicanos quieren ganar las elecciones de medio término. Yo creo que también eso va a ser un buen indicativo de qué podría pasar, ¿no? Las elecciones de noviembre también nos podrán dar una pista de qué podría pasar, ¿no? Eh, Sí, eso también va a ser algo más interesante que toca ver ahí qué termina pasando. ajá, sí, sí. Sí, así es verdad. Y justo, perdón por recordar, pero me faltó comentar esto de que justo ayer, creo que tú mandaste la noticia, o no sé si es que yo vi, pero que las grandes empresas de cripto tienen mucho lobby, no sé cómo es la palabra en español, pero hacen mucho lobby dentro de la política estadounidense para convencer de que te regule o como la forma como ellos quieran. Entonces también me pareció muy interesante que una una supuesta propuesta descentralizada tengan que buscar ayuda de instituciones más centralizadas. Es como que ahí pierde tu argumento de eres de una manera descentralizada. Es como que no deberías necesitar ayuda de ellos para hacer esto. Es como que extraño. Es que ahí Eh, te das de cuenta de por qué existe una limitación enorme y ellos mismos, creo que la gente le gusta apoyar la cripto y todo, se frustran por esto, ¿no? Que es el hecho de que sí, en teoría, en papel, existe esta descentralización en la tecnología, pero la tecnología no existe por sí sola, la tecnología existe en el contexto de eh, la sociedad y la sociedad tiene agentes económicos, agentes políticos que eh, no dejan que
todo exista bonito y perfecto en el mundo. Y la desigualdad económica también es parte de esto, porque ellos dicen como que, sí, todos en la cripto tenemos la misma chance, todo, y se ha demostrado que la gente que se caga en plata ya y puede invertir en este tipo de cosas primero y todo, a la final son los que más se terminan beneficiando de todas formas, y la gente que está tratando de volverse millonaria y que está metiendo plata así de lo poco que tienen, muchas veces son los que terminan robados, loco, y perdiendo mucha plata. Así que todos estos aspectos son lo que termina formando la realidad de lo que es la cripto, más allá de lo que sea tu fantasía, ¿no? Como era la fantasía del libre mercado en algún momento, y que sigue siendo, no debería decir en algún momento, pero en las teorías del libre mercado era una fantasía igual, porque el mundo no existe de esa forma, existe el mundo dentro de que sí. A los de la cripto les toca hacer lobbying y el lobbying es meter un montón de plata para el gobierno de Estados Unidos, digamos. Y una vez que haces eso, te das cuenta de que no, la cripto no está libre de lo que es los intereses políticos y también los intereses de clases, ¿no? De una clase que tiene mucho más dinero y poder económico que otra. Así que sí, siento romperles la burbuja. Sí, es verdad, o sea, creo que ahí se quedan las fantasías como... Así que hasta te va a hacer la pregunta random para terminar el podcast, Ricky. Ya Dale, dale. que, ya que dijiste que la cripto y la ilusión de que sea, de que pueda ser algo descentralizado y como el libre mercado también fue una ilusión, el comunismo planteado por Marx, ¿una ilusión o podría ser lograble? Verás, Emiliano. Esta es la pregunta que nos hemos estado haciendo todos por siglos, ¿no? Y creo que la respuesta a eso, el problema finalmente es que el planteamiento, si es que tú quieres seguir, digamos, un plan, ¿no? Algo concreto, decir como que, esto fue lo que dijo, en este caso, Marx, si es que estamos tomando la idea del comunismo de Marx, que iba a ser comunismo y no se dio, entonces es una fantasía, bla, bla, bla. Cuando te pones realmente a tratar de entender de qué se trataba esa propuesta política, económica y todo, te das cuenta que es algo que la mayoría de eso quedaba por resolverse en algún punto. Y puedes criticarle por eso, puedes decir como que simplemente era una fantasía sin pies ni cabeza, por así decirlo, ¿no? Pero es porque simplemente no puedes descifrar, digamos, por adelantado el tipo de detalles que tal vez son necesarios para llegar a cierto punto social, ¿no? Es muy difícil predecir así, verás, es que el sistema político va a ser de esta forma y el sistema económico va a funcionar exactamente así, por lo tanto la sociedad se va a forjar de esta manera y las relaciones de género van a tomar esta otra forma, todo, o sea, estás jugando a ser Dios en pocas ahí, ¿no? Si es que está tratando de hacer esas predicciones y creo que tal vez Marx, una de las cosas que no era fantasioso de esa forma, ¿no? Entonces, Pero el sí man clavaba algunas cosas, hay que ser justos con él. O sea, algunas cosas sí clavó, o sea, usó como que los ejemplos que tenía, pero fácilmente podía extrapolar a cualquier cosa de la era moderna. En eso sí voy a ser justo con él y que ahí sí la clavó en algunas cosas. Claro, entonces digamos que te empieza a tomar lo que tal vez sí se dijo, ¿no? Y tal vez puedes en ese momento decir, bueno, lo más claro que se dijo fue el manifiesto comunista y cuando lees el manifiesto comunista, lo más claro que hay son políticas que hoy en día se considerarían la mayoría a lo mucho socialdemócratas. O sea, son políticas bastante eh, comunes hoy en día en cuestión de manejo de la redistribución de los impuestos, tal vez planes de, digamos, redistribución agrícola, cosas así que ya se han normalizado en gran parte y aún siguen siendo contenciosos, ¿no? Si es que estás hablando de cuál es tu filosofía política, pero no es que son irrealistas, por así decirlo, no son fantasías, sino más bien fue prácticamente como una predicción de varias de esas cosas. Y también ves, por otro lado, lo que es la Comuna de París, que fue en su momento algo que se veía como, el- era una muestra de lo que estaba por venir, ¿no? Que era el gobierno de los trabajadores, era una democracia directa donde todos participaban, etcétera, etcétera. Así se le idealizaba, ¿no? A la Comuna de París y es algo que Marx criticó en uno de sus ensayos históricos que se puede leer y puedes tratar de entender ahí
tal vez cuál era su visión acerca de esto, ¿no? Entonces tienes fragmentos de aquí, allá y en otros escritos, tal vez de más o menos Marx, que hubiera querido, pero si es que vamos a decir como que exactamente qué quería y todo, nunca vas a llegar a una respuesta correcta. Y ya te digo, puedes criticarle por eso, puedes decir que su idea del comunismo era una fantasía sin pies ni cabeza y que nunca aclaró siquiera qué era. Pero también puedes decir que era una persona que estaba tratando de entender la igualdad económica a través del punto de vista de clases sociales y entendía que en algún punto, si es que hemos de llegar a esa meta, se va a tener que llegar a través de la eliminación de las clases sociales y por lo tanto la eliminación de un sistema económico que se basa en clases sociales. Entonces, si es que dices eso, yo creo que a la gran mayoría de personas ese tipo de pensamiento no es algo que suena tal vez ofensivo como la palabra comunismo, pero tal vez suena fantasioso. Y no sé, en el punto en el que estamos después de tantos años de que eh, los revolucionarios del siglo XIX están intentando alcanzar el comunismo y de ahí a principios del siglo XX igual, sí, tal vez era fantasioso, tal vez en este punto simplemente vamos a morir sin fertilizante y con inflación absurda antes de que lleguemos. Algo totalmente justo es que ninguno de estos países que intentó aplicarlo, como la Unión Soviética, como la Cuba, fracasó porque no puedes tener una mezcla de ambas, diría yo. No puedes manejar entre capitalismo y comunismo y ya, o sea, porque al final la Unión Soviética le tocó ir con un mundo que no era comunista, o sea, no, si no tienes un mercado capitalista y tú quieres ser comunista, las cosas no funcionan tan así. Eso también es lo que pasa en China, ¿no? Al final la China se volvió un país que se dice ser comunista, pero al fondo es muy capitalista. Es porque al final es como así se movió el mundo. O sea, no pudiste todo lo que Marx pensaba hacer, creo yo, de lo poco que he leído, porque es bastante complejo. Digo, creo que ninguno pudo realmente aplicarlo, digamos, al pie de la letra, como para decirlo, esto fracasó o no funcionó, ¿no? Entonces, muy injusto cuando alguien dice el comunismo ya fracasó porque la Unión Soviética se derrumbó, porque Cuba es el país más pobre de América Latina, o porque el socialismo fue una desgracia, sino que fue también un poco a excepción de Cuba y la Unión Soviética, pero sí en el socialismo del siglo XXI, que fue, digamos, ya una ventana de aprovechamiento para ganar la elección, básicamente. Esa es mi opinión, así que sí, sí, tiene razón. Y no sé si llegaremos a ver algún día. Ya decíamos que el COVID iba a ser el fin del hombre capitalista. Después dijimos el derrumbe del Capitolio va a ser el fin del hombre capitalista. Y ahora decimos, la guerra de Rusia y Ucrania va a ser el fin del hombre capitalista. Pero el fin del hombre capitalista no viene. El capitalismo tiene más vidas que un gato. Maldita sea. Pero bueno. Fuertes palabras de un hombre extraño. Eso es todo Así lo es. que podemos decir de Marx. Exactamente, exactamente. Pero bueno, o sea, sí, sí le vamos a dar que tuvo la razón en muchas cosas. Yo siento que a veces a Marx le malentendieron un poco como Nietzsche, perdón, como Hitler malentendía a Nietzsche y pensó que el hombre superior a la raza aria. Yo creo que muchos que quisieron seguir a Marx como tal vez incluso Lenin, tal vez malentendía algunas cosas de Marx y por eso no resultó. Así que yo diría que fue más o menos como que malentendieron el texto todo. No, no hay texto, weón. Es que llegó la Unión Soviética a un punto donde estaban ahí. Estaba, creo que Stalin, loco, así, Lenin estaba muriéndose y de repente Stalin sí fue literal, solo un no hay texto. Y ese es Literal, el literal. resumen O, o, de la Unión Soviética desde 1940 hasta 1990. o incluso literal podría ser solo un monólogo de comedia. Tal vez Marx quería ser comediante y se mandó todo eso como un monólogo de comedia. Como la típica de las profesoras de literatura que te dicen eh, Gabriel García Márquez cuando dijo esto, imaginó las rosas y las nubes. Y al final García Márquez solo estaba borracho y quería que esto signifique esto. Básicamente eso, creo que eso es. Ahí está la clave de la humanidad. Le damos demasiada importancia a los textos y terminamos malentendiendo todo. Así es, pero bueno, Clásico. clásico.
Así es, nos pasó con la Biblia. Así que pila con eso. Malentendimos la Biblia hasta cierto punto, creo yo. La Biblia de todas las cosas. No sé, creo que ahí hay tanto que puedes interpretar que está difícil decir qué fue lo que malinterpretamos. Eh, o sea, Emilio, hay muchas. un punto donde a un hombre le traga una ballena. ¿Qué se malinterpreta de eso, loco? O más bien, ¿qué interpretas de eso? Estás tomando el espíritu de nuestra querida Lisa, la antigua profesora de literatura, tal vez decía que la ballena era el pecado de las mujeres y la desesperación de la heroína y el jazz y la ballena es todo Deberíamos de eso. invitarle a la Lisette para algún episodio, eso pegaría full. Ajá, sí. Que nos ayude a interpretar la Biblia o algo así. Tal vez, o tal vez que nos ayude. Hacemos una lectura de alguno de los clásicos que leímos ahí en el colegio. Ajá, sí. Es buena esa, es buena. Sí, así, me parece, me parece. Pero Dale. bueno, hemos llegado que cerrar este podcast, este capítulo, el capitulario de la mayoría de edad de la temporada 2. Espero que nos haya gustado esta conversación de nosotros dos. Nuestro amigo José va a volver la próxima semana, espero. Nos prometimos de un debate hasta algunas semanas, pero alguien no se ha puesto pila sobre ayudar a solucionar el debate y todo eso. Y no me refiero a los invitados, por si acaso, Richie, ni a ti ni a No, mí. no, yo te entiendo, tranquilo. Así que solo sobra uno en esa ecuación. Ya arreglaremos. Tendremos que tomar esto en nuestras propias manos, creo yo. Así es, eso me parece. Pero bueno, como siempre, no sé de qué vamos a hablar la próxima semana. Que tengan una buena Semana Santa, que pequen, que coman carne el domingo, que Dios no ha muerto, no, Dios no, ya muy intenso, pero Dios no ha muerto, pero, pero, pero a Dios no le importa si es que pecas. Dios ha muerto y el Emilio lo mató porque comió carne el del domingo. Lo El peor es Emilio que, come carne todos los domingos. no, lo peor es que no como. No, los fines de semana suelo comer más mariscos, para tu información, pero, Qué bien, ¿ah? pero sí suelo comer carne, honestamente. No carne rica, Richie. Yo no sé cómo el José puede ser vegetariano, pero esa es discusión para otro día, Para otro tema. para otro Exacto. podcast. Me Sí, parece, me parece. así es. Así que, Richie, gracias por venir. A la audiencia, gracias por escucharnos. Nos vemos la próxima semana y la pasen bien.